En San Marcos, en el capítulo 5, en el verso 35, dice la Escritura que se aglomeró una gran multitud alrededor del Señor Jesucristo para oír de sus labios la buena palabra del Señor. De tal manera que fue necesario que Jesucristo entrase en una barca y desde esa barca que se encontraba en el mar, enseñó a la gran multitud que estaba a la orilla en la playa. Dice la Escritura que les enseñaba por parábolas y sin parábolas no les hablaba. Luego de que despedida la multitud, le tomaron sus discípulos como él estaba en la barca en la cual había estado enseñando. Y Jesucristo les dijo a sus discípulos, les dijo, pasemos al otro lado. Ellos se encontraban en Galilea y pasar al otro lado, eso implicaba que iban a llegar a la región de Gadara. Pero para desde Galilea llegar a la región de Gadara, tenían que cruzar ese mar de Galilea. Encaminados hacia la región de Gadara, dice la Escritura que en el camino, luego de que Cristo les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, se levantó una gran tempestad, de tal manera que la barca se anegaba, se hundía. Los discípulos ante una tempestad como esta se sintieron profundamente amedrentados y en completa ansiedad. Mientras tanto, el Señor Jesucristo en la popa, es decir, en la parte trasera de la barca, descansaba sobre un cabezal. Los discípulos, al sentirse en una terrible agitación y turbación, se fueron ante el Señor Jesucristo y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El Señor Jesucristo se levantó y reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La reacción de los discípulos al ver la autoridad del Señor Jesucristo sobre la naturaleza los dejó completamente impregnados y ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Son muchas las enseñanzas que podemos aprender de esta porción de las Escrituras, pero quiero resaltar algunas. A veces nosotros, cuando Dios nos ha dado una palabra, Dios nos ha prometido, Dios nos ha dado muchas promesas y Dios nos ha hablado acerca de algo que Él hará o quiere que nosotros hagamos. Como a los discípulos les dijo, pasemos al otro lado. Pero a mediados, lo primero que se presentó luego de esa palabra que el Señor le dio fue una gran tempestad. Porque nosotros debemos de entender que las promesas de Dios, las encomiendas divinas de Dios, que Dios mismo nos haya delegado para un trabajo, para un ministerio o para algo específicamente en la obra del Señor, eso no nos exime de oposición, eso no nos exime de adversidad. Lo primero que los discípulos experimentaron luego de que el Señor les dijera pasemos al otro lado fue la oposición. Eso nosotros debemos de entender porque hay personas que estando en esta situación se frustran y dicen, ¿cómo es posible de que luego de que Dios me habló y me dijo que iba a lograr esto, que íbamos a hacer esto, ahora me viene una gran tempestad, ahora se me levanta esto? Y algunos en esa situación empiezan a dudar de la promesa y de la palabra que Dios les ha hablado. Carísimo oyente, las promesas de Dios, es más, la misma presencia de Dios con nosotros y su Espíritu Santo en nosotros no nos exime de oposición, no nos exime de adversidad, no nos exime, no nos excluye de tempestades violentas. La presencia de Dios Jesucristo mismo iba con sus discípulos. Él les había dicho, pasemos al otro lado, pero la tempestad se levantó en el camino. Hay dos razones principales por las cuales Dios permite tempestades en nuestras vidas. Y una de ellas es para que nosotros confiemos en Él. La Escritura dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Para que en la tempestad usted confíe en lo que Dios le ha hablado y muestre ahí con sus hechos la fe que hay dentro suyo, de que usted le ha creído a Dios de lo que Él ha dicho de usted o que hará con usted. Jesucristo les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Él les había dicho, pasemos al otro lado. Sin lugar a duda, iban a llegar. Jesucristo, luego de que reprendió el viento y reprendió al mar, reprendió a sus discípulos diciéndole, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquella tempestad los había puesto a temblar, mientras que el Señor Jesucristo estaba en la parte trasera de la barca descansando tranquilamente. ¿Por qué el Señor Jesucristo descansaba tranquilamente mientras aquella gran tempestad azotaba violentamente aquella barca y tenía temblando a sus discípulos? ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué el Señor descansaba confiadamente? Es porque a nuestro Señor, a nuestro Dios, no hay tempestad que lo ponga a temblar. Nuestro Dios tiene el control, Él tiene el dominio sobre aún la misma naturaleza
y no hay nada que lo ponga a temblar.